Hola, soy la doctora Claire Berbick y hablaré sobre el desempeño de la rutina de AST, incluidos los puntos de corte, los valores de corte epidemiológicos y las categorías interpretativas. Los temas a cubrir en esta sección incluyen puntos de corte y categorías interpretativas relacionadas con antecedentes. Número 2. Puntos de corte y categorías interpretativas relacionadas con la vigilancia. 3. Puntos de corte y categorías interpretativas relacionadas con casos clínicos. Y 4. Proceso para manejar la falta de puntos de corte. La sección 4.5 comenzará con una discusión sobre puntos de corte y categorías interpretativas relacionadas con algunos antecedentes. Aprenderemos sobre puntos de corte clínicos y valores de corte epidemiológicos. Para información más detallada, consulte los siguientes documentos del CLSI: VET01, VET01S, VET02, VET04 y VET09. Un punto de corte es una medición in vitro que incluye la concentración inhibitoria mínima o los valores del diámetro de la zona producidas por pruebas de difusión de disco o pruebas de microdilución en caldo que se utilizan para categorizar un organismo como susceptible, intermedio, resistente o no susceptible. Es importante recordar que esto también se conoce como puntos de corte clínico. Las categorías interpretativas incluyen susceptible, intermedio, resistente o no susceptible. Y como se mencionó anteriormente, el valor de SIM o diámetro de zona coloca a ese organismo en particular en una de esas categorías en función de los valores de prueba. Las categorías interpretativas y los puntos de corte se establecen según el documento del CLSI VET02 o el documento CLSI M23 para puntos de corte en humanos. Se utilizan tres conjuntos de datos para establecer puntos de corte clínico. El primero incluye SIM, o distribución de diámetro de zona de datos de susceptibilidad in vitro para una especie bacteriana, básicamente cómo interactúa el fármaco con una bacteria. El segundo son las correlaciones entre los datos de susceptibilidad y los resultados clínicos o microbiológicos en un animal específico. Se trata de si vemos un tratamiento exitoso o no en niveles particulares de SIM o de diámetro de zona. El tercero son los datos farmacocinéticos en una especie animal específica o un agente antimicrobiano específico. Esto se basa en una dosis, vía y tiempo muy particulares de administración de ese agente antimicrobiano. Desafortunadamente, casi nunca tenemos muchos datos de correlación clínica para especies veterinarias, que es el conjunto de datos número 2, por lo que la mayoría de nuestras SIM se combinan con datos farmacocinéticos para predecir resultados clínicos. Ahora hablaremos sobre las definiciones de susceptible, intermedio, resistente y no susceptible. La definición de susceptible es un punto de corte que implica que los aislamientos con una SIM igual o inferior o un diámetro de zona igual o superior al punto de corte susceptible son inhibidos por las concentraciones generalmente alcanzables de un agente antimicrobiano con una dosis recomendada para tratar el sitio de infección, lo que resultará en una probable eficacia clínica. Es importante señalar que esto no garantiza la eficacia clínica, pero es un predictor del éxito. Esta categoría intermedia se define por un punto de corte que incluye aislamientos con SIM o diámetros de zona dentro de ese rango intermedio que se acercan a los niveles sanguíneos y tisulares generalmente alcanzables y para los cuales las tasas de respuesta pueden ser más bajas que para los aislamientos susceptibles. La categoría intermedia también tiene otras dos componentes. Esta categoría puede implicar que la eficacia clínica y sitios corporales donde los fármacos se concentran fisiológicamente
o donde se pueden utilizar una dosis superior a lo normal de un fármaco, podría ser una terapia exitosa. Esta categoría también sirve como zona de amortiguamiento y puede evitar que pequeños factores técnicos no controlados causen discrepancias o interpretaciones importantes, especialmente para medicamentos con márgenes de farmacotoxicidad estrechos. La categoría resistente se define por aislamientos con una CIM igual o superior o un diámetro de zona igual o inferior a un punto de corte resistente, que no serán inhibidos por las concentraciones generalmente alcanzables del agente de los programas de dosificación normales. Este aislamiento también puede demostrar una CIM o diámetros de zona que caen en un rango en el cual es probable un mecanismo de resistencia microbiano específico y que la eficacia clínica del agente contra este aislamiento no se ha demostrado de manera confiable con bacterias que tienen fenotipos similares. La categoría de no susceptible se usa para aislamientos para los cuales solo se designa un punto de corte susceptible debido a la ausencia o la rara aparición de cepas resistentes o la falta de datos de distribución de CIM para caracterizar completamente la bacteria. Los aislamientos para los cuales el agente antimicrobiano y la CIM están por encima o los diámetros de una zona están por debajo del valor indicado para la categoría de punto de corte susceptible deben reportarse como no susceptibles. Es importante tener en cuenta que las bacterias que caen en esta categoría de no susceptible no significan necesariamente que el aislamiento tenga un mecanismo de resistencia. Es posible que los aislamientos con CIM por encima del punto de corte susceptible que carecen de mecanismos de resistencia se pueden encontrar dentro de la distribución del tipo silvestre después de establecido el punto de corte solo susceptible. Recuerden, el término no susceptible no debe usarse cuando el organismo cae en las categorías interpretativas intermedia o resistente. Los aislamientos que están en estas categorías deben llamarse insusceptibles en vez de no susceptibles. Como recordatorio, los puntos de corte clínicos y las categorías interpretativas de las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana predicen los resultados clínicos del tratamiento. Un componente muy importante del éxito de la interpretación de estos datos es usar el régimen farmacológico correcto. Actualmente tenemos puntos de corte para gatos, perros, caballos, cerdos, aves y ganado bovino que se encuentran en el documento VET01S y tenemos una pequeña cantidad de puntos de corte clínicos en acuacultura que se encuentran en el documento VET04. Ahora cambiaremos el enfoque y nos alejaremos de los puntos de corte clínicos. Hablaremos ahora sobre los valores de corte epidemiológicos o SV en inglés. Pueden encontrar más información en los documentos VET01, VET01S, VET02, VET04 y VET09 del CLSI. Los SV son los valores de corte epidemiológicos. Son los diámetros de zona o la CIM que separa las poblaciones microbianas en aquellas con y sin resistencia adquirida y o mutada con base en sus fenotipos. Los SV son lo que utiliza el grupo del CLSI y un nombre similar es ECOF, utilizado por EUCAST, que es el grupo correspondiente a la Unión Europea. Como observarán en esta figura, tenemos una población tipo silvestre a la extrema izquierda, seguida por el ECOF o el SV, y luego tenemos dos poblaciones más que tienen algún tipo de resistencia mutacional. También notarán que el SV o el ECOF podrían ser diferentes a los puntos de corte clínicos susceptibles. El valor de corte epidemiológico o OSB no es lo mismo que los puntos de corte clínicos. El tipo silvestre y el tipo no silvestre son utilizados como categorías interpretativas cuando se utiliza el SV. Esto contrasta con susceptible, intermedio y resistente, que son las categorías que utilizamos cuando tenemos puntos de corte clínicos.
Por favor, tomen nota que es sumamente difícil establecer puntos de corte clínicos en acuicultura y, por lo tanto, los valores de corte epidemiológicos son realmente la única información disponible para la mayoría de las bacterias de interés en ese grupo animal. Esto podría deberse a diversidad taxonómica dentro de una especie, como animales acuáticos, diferencias específicas por hospedero, así como variaciones en parámetros ambientales que pueden impactar la farmacocinética de fármacos antimicrobianos. Ahora pasaremos a la sección 2 y discutiremos vigilancia. Hay dos documentos disponibles a través del CLSI para reportar datos de vigilancia. Estos son el VET05R y el M39. Al empezar el proceso de recabar datos para vigilancia de pruebas de susceptibilidad antimicrobiana, deberemos decidir cuál es el propósito de los datos. ¿Será para la detección de resistencia mutacional? ¿Será para guiar el uso empírico de antimicrobianos en un entorno clínico? ¿O será para armonizar los datos de vigilancia humana para poder hacer comparaciones? Aquí cubriremos la parte de reportes y la acuicultura. Y de nuevo, para información más detallada, por favor consulten el VET01S, el VET04 y el VET05R. El antibiograma es una de las formas más comunes para presentar datos de pruebas de susceptibilidad antimicrobiana. Los datos incluidos en un antibiograma son recabados a lo largo de un periodo de tiempo definido y los datos son resumidos como porcentaje de la susceptibilidad por el bacteriano individual a los agentes antimicrobianos relevantes. Un antibiograma usado comúnmente es generado de bacterias clínicamente relevantes aisladas de pacientes y sometidas a ensayos de laboratorio en algún hospital, clínica o área en particular. El ejemplo a la izquierda incluye organismos gram positivos y gram negativos y una serie de fármacos que serían relevantes para tratar esas infecciones en particular. Para construir un antibiograma se recomienda tener un mínimo de 30 aislamientos recolectados a lo largo de un año. Estos datos pueden ser estratificados aún más por sitio corporal, grupo de paciente, hospital o clínica. Debe especificarse con claridad de cuál población fueron extraídos para poder interpretarlos adecuadamente. Al reportar los resultados usando los puntos de corte clínicos, combinen susceptible e intermedio y reporten como porcentaje susceptible del número total de aislamientos sometidos a prueba. Reporten como porcentaje de tipo silvestre si están usando SB en el antibiograma. Como mencionamos antes, hay pocos puntos de corte clínicos disponibles en acuicultura. Las tablas en el VET04 presentan más valores de corte epidemiológicos para la bacteria de interés. Por lo tanto, el porcentaje de tipo silvestre muy probablemente sea lo que se use como categorías en acuicultura en el antibiograma. Ahora pasaremos a la sección 3, puntos de corte y categorías interpretativas con respecto a casos clínicos. En esta parte, cubriremos información más general y resaltaremos algunas cuestiones y diferencias en acuicultura. Para información más detallada, consulten los documentos VET01S, VET04 y VET09 del CLSI. A continuación veremos un ejemplo básico de lo que ocurre en el laboratorio al usar puntos de corte clínicos y al traducirles en un informe que se ha usado por veterinarios para detectar cuestiones y decidir la terapia apropiada para la atención clínica. En este ejemplo tenemos aquí el E. coli, que ha sido aislado de un perro. Y tenemos puntos de corte delineados en colores, en particular azul, rojo y verde, que corresponden a los diferentes viales de microdilución en caldo, que a su vez corresponden a la SIM y categorías interpretativas que los veterinarios usan en el reporte. Entonces, es importante comprender la relación entre dónde está la SIM,
cuál es el punto de corte y cómo va a funcionar y ser interpretado por los veterinarios. Algunos puntos de corte podrían ser específicos a un sitio y podría requerirse información clínica para determinar su uso. Un buen ejemplo de esto son los puntos de corte de la orina en el documento VET01S. La designación del sitio corporal es UTI. El agente antimicrobiano en general para esta designación de UTI son los betalactámicos y pueden ver aquí un ejemplo de cefovecina que tiene puntos de corte para E. coli para perros y gatos, así como P. mirabilis en perros. De hecho, este fármaco no puede ser usado para infecciones sistémicas con esas bacterias. Sin embargo, por la capacidad de compensación de ese fármaco en la orina, sí la podemos usar para tratar infecciones del tracto urinario. Es importante señalar que algunos puntos de corte en el VET01S categorizarán todas las bacterias como resistentes, sin importar la resistencia adquirida debido a la deficiente eficacia en el fármaco en una especie animal. Por ejemplo, una infección sistémica de E. coli y el uso de ampicilina y amoxicilina clavulanate. Estos fármacos serán reportados como resistentes y pueden confundir a algunos practicantes porque realmente son resistentes a farmacocinética y no necesariamente resistentes mutacionales. Esto debe ser comunicado, ya que algunos veterinarios podrían interpretar esto como un organismo resistente a múltiples fármacos. Al reportar los resultados a veterinarios para fines de atención a animales, la categoría interpretativa debe ser reportada. Esto incluiría las categorías de susceptible, intermedio o resistente. Una SIM podría o no ser incluida y las mediciones de diámetro de zona no deben ser reportadas. En el documento de acuicultura del CLSI, el VET04, el único patógeno de animales acuáticos con puntos de corte clínicos es el Aeromonas salmonicida. Es poco probable que vayamos a tener más puntos de corte clínicos para acuicultura, como se mencionó anteriormente, debido a las dificultades inherentes de tratar de hacer estudios farmacocinéticos en especies de acuicultura. En el documento de acuicultura, el VET04, aparecen varios CSV que pueden ser útiles para categorizar patógenos acuícolas de interés. Estas categorías serían tipo silvestre y tipo no silvestre. Entonces podremos comprender que tenemos una resistencia en la población. Sin embargo, el tipo o la población silvestre no predice que vaya a ser un éxito clínico por realizar el tratamiento con ese antimicrobiano en particular. Es importante notar que los SB solo aplican a las infecciones sistémicas o superficiales o en agallas. La penetración de los agentes antimicrobianos al ojo o al cerebro de un pez no ha sido caracterizada y no se aconseja aplicar estos puntos de corte a estos sitios corporales. Ahora avanzaremos a la sección final 4, que es una discusión sobre cómo lidiar con la falta de puntos de corte. Para esta sección discutiremos la extrapolación a otras especies de animales, bacterias y sitios corporales, seguido por algunas consideraciones en particular sobre acuicultura. Para información detallada, consulten el VET01, VET04 o VET09. La falta de puntos de corte para algún animal, agente antimicrobiano o bacteria en particular es frustrante para el laboratorio y para el veterinario. Sin embargo, algunas extrapolaciones podrían aplicar, aunque deben estar bien fundamentadas. Para información más detallada, consulten el VET09.
En animales terrestres, los puntos de corte pueden ser aplicados de una especie animal a otra, pero la previsibilidad del resultado clínico es reducida porque recuerden, para poder usar puntos de corte hubo que utilizar datos farmacocinéticos, en particular a una dosis específica, y esto podría ser diferente en diferentes especies animales. Algunas extrapolaciones comunes podrían incluir el uso de puntos de corte bovinos para especies de rumiantes menores, incluyendo ovejas y cabras, puntos de corte de perros usados para gatos y los puntos de corte de humanos selectivamente usados para especies múltiples. Todas estas situaciones deben ser exoneradas y explicadas al veterinario que comprende el significado de la interpretación. Algunos puntos de corte veterinarios podrían tener una designación específica de bacteria o de sitio corporal. En ese caso podría ser apropiado extrapolar a otras bacterias relacionadas o a sitios sistémicos en vez de seleccionar una especie animal o un punto de corte completamente diferente. Un ejemplo podría ser si el punto de corte es para E. coli, pero lo podríamos extrapolar a Proteus o a otras enterobacterales. O si el punto de corte es específicamente para piel, como estos son puntos de corte sistémicos, el uso de estos puntos de corte para tejidos blandos sería apropiado. Los puntos de corte y el SV pueden ser extrapolados a bacterias y animales acuáticos relacionados, pero con precaución. El uso de puntos de corte humanos o de animales terrestres no es recomendado, ya que no existen datos empíricos que justifiquen la aplicación de puntos de corte específicos para humanos o para animales terrestres para poder predecir los resultados de terapia en animales acuáticos. Hemos llegado al final de la sección 4.5, desempeño de AST rutinarias, puntos de corte, valores de corte epidemiológicos y categorías interpretativas.